Bienvenidos a las Jornadas para el Fortalecimiento Emocional, guiando a nuestros hijos en el siglo XXI. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles en esta nueva jornada de fortalecimiento socioemocional. Un gusto darles la bienvenida a este programa donde estaremos platicando acerca de qué tanto nos conocemos, así como somos, qué tanto nos amamos. Para podernos amar, bueno, pues hay que preguntarnos diariamente qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, y en familia también tener esta pregunta muy presente. El día de hoy vamos a estar platicando con la maestra Pilar Quintero. Ella nos va a orientar respecto a este tema y me gustaría compartirles algo de su currículum. Ella es psicóloga clínica por la Universidad de Guanajuato, tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica por el Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, más de 20 años de experiencia en consulta privada y más. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Muy bien, pues nos encontramos ya con la maestra Pilar Quintero Espinosa. Pili, para los amigos, para todos ustedes, papás y mamás que nos están viendo y escuchando. Pili, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí apoyando estas jornadas y compartir algo con los padres que sí nos están escuchando, que quieren saber algo sobre sus hijos. Aquí andamos. Estamos aprendiendo todos, Pili. Y aparte hoy nos toca un tema súper interesante que a mí me encanta una frase que dice que no se puede amar lo que no se conoce. Así Entonces, pues estamos en este trabajo de conocernos a nosotros mismos como papás para poder nosotros tener estas herramientas que ocupamos, necesitamos para nosotros y para orientar a nuestros hijos. Pili, hoy nos toca hablar de la conciencia de sí, o sea, de sí mismo. ¿De qué va todo esto? Platícanos. Pues la conciencia de sí mismo es precisamente ese autoconocimiento, que es tener claro, o sea, quiénes somos, para qué somos buenos, cuáles son nuestros defectos, nuestras cualidades y qué es lo que podemos hacer, cuál es el sentido de la vida, también va por ahí. Y es un pilar de la autoestima, de hecho, el autoconocimiento, la conciencia de sí, es un pilar que va a fortalecer de alguna manera, pues, nuestra personalidad. Eso está increíble, el saber qué te gusta, qué no te gusta. Siento que entre más conscientes somos de cuál es nuestra personalidad, si somos, no sé, qué nos gusta, qué nos disgusta, cuáles son aquellas banderitas rojas que podemos ir percibiendo conforme vamos avanzando, ¿no? En la vida en general. ¿Será que a más edad podemos tener más conciencia de nosotros? Por ejemplo, ya que eres papá, mamá, ¿cómo se ve este tema específicamente cuando ya somos, ya no hablemos de cuando éramos chavitos, sino ya estamos aquí, ya somos papás, y cómo retomar este tema? Porque a lo mejor te vas enrolando como en diferentes actividades, diferentes cosas que a lo mejor no vas tomando como esa conciencia de quién eres. Sí, yo creo que esto, bueno, sí surge desde la Ajá. infancia y muchas veces nos podemos encontrar, si ya de adultos, sin ni siquiera saber, por ejemplo, cuál es nuestro color favorito o cuál es nuestro platillo favorito y comes lo que te dan, pero no, ni siquiera tienes claro, ¿no? O sea, Los cuál es eso, saboreas, ajá. ¿no? ¿Qué prefiero, no? O qué me gusta más para viajar, si las montañas o una gran ciudad. Entonces, a veces ni siquiera los papás se conocen. Así Entonces, es es. tan importante porque esto surge en la infancia, desde que los papás ayudan pues a reconocer esas cualidades, esos defectos, también como potencializar como para lo que ellos son buenos, los niños, ¿no? Y entonces el autoconocimiento pues obviamente viene de casa, igual que la Claro. autoestima, o sea, van de la mano, porque es un pilar, como decía hace rato, ¿no? Y es que, no sé, Billy, retomando nuevamente este concepto, a veces como que ya vamos creciendo y sabemos que nos toca estudiar, sabemos que nos toca ser hijo, hija, ahora, estudiante. Después, esto era un poquito más 80s, 90s, creo, los tiempos han cambiado, afortunadamente, como que ya eres una mujer, te toca después casarte, te toca después tener hijos, al papá proveer, como que eran roles ya establecidos. Ahorita ya estamos como que se está abriendo, está diversificando, ya tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero
como que tal vez en estos roles preestablecidos, como que no nos ocupábamos de saber justo lo que tú decías. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu comida favorita? Es más, Claro. ni te lo preguntabas. O sea, menos a lo mejor como enseñarles eso a tus hijos. Sí, de hecho es como, pues tienes que estudiar porque tus papás te dijeron que tienes que estudiar una Ajá. carrera y después pues te vas a casar porque la sociedad lo dice o vas a tener hijos porque como dicen, ya está establecido o es lo que Es sigue. lo que sigue. Pero en realidad, pues hay que cuestionarse si realmente eso es lo que Lo que queremos quieres. o si en realidad quieres estudiar lo que tu mamá o tu papá te sugiere, porque a veces pasa, ¿no? Que es Ajá. una familia de abogados y dicen, pues voy a estudiar leyes como mi papá, Sí. pero ni siquiera te has preguntado si eso te gusta Ajá. o si eres bueno para hacerlo. Porque también a veces puedes decir, es que a mí me gusta mucho estudiar arquitectura. Pues sí, pero no te van bien el dibujo, no eres bueno para eso. O al contrario, pueden decirte o puedes saber que eres bueno para una cosa, pero en realidad no te gusta. Entonces Ujú. yo creo que en un punto, por ejemplo, en la orientación vocacional, que eso va dentro del proyecto de vida y que ya en alguna otra jornada les van a hablar un poco más de Sí. esto, vamos a ver que pues, se requiere como una integración precisamente en lo que eres bueno y en lo que te gusta. Porque entonces así, de adulto, puedes trabajar en algo que amas y entonces lo vas a disfrutar como el niño disfruta el juego Ujú. y además te pagan. ¿No? Y Ay, entonces sí. no lo vas a ver como trabajo, no vas a decir, me tengo que levantar los lunes, qué flojera, no, sino vas a decir, me encanta mi trabajo, voy y encima de eso me pagan, ¿no? Y puedes construir relaciones asertivas, relaciones Claro, a tu alrededor que también fortalezcan, ¿no? Como este autoconocimiento bueno, de ti, partiendo de tu persona. sí, yo creo que esto hay que tener como mucho cuidado en la adolescencia, porque muchas veces sabemos que el adolescente pues tiende a lo grupal, ¿no? Y muchas veces por Ok. ser aceptado en un grupo, termina haciendo cosas que no le gustarían. Ajá. Y entonces ahí es donde los papás tenemos que acercarnos, ¿no? Y realmente como Ok. orientarlos, porque en algún momento puedo decir, ¿no? Pues el Ujú. adolescente a lo mejor fuma porque quiere ser aceptado en un grupo, pero realmente eso no le gusta y no se lo han enseñado en su casa y sabe que es perjudicial para la salud, ¿no? Pero cuando tú tienes un conocimiento de ti y dices, a mí eso no me gusta, estos amigos no me están haciendo crecer y entonces empiezas a tener relaciones interpersonales más saludables. Así es. Sí, y que también te apoyan, te abonan, ¿no? No te restan. Entonces, pues una de las características también como de las personas que tienen una conciencia de sí más profunda, un autoconocimiento más Ujú. profundo, es precisamente que tienen mejores relaciones interpersonales, que son más creativos, que son más seguros, que hacen las cosas como disfrutándola, o sea, que esa capacidad de disfrutar la vida también se refleja en estas personas. Aquí, Pili, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personalidades cuando vemos a nuestros hijos, tal vez como un poquito más tímidos, más introvertidos, porque veo que hay como cierta, ¿cómo mencionarlo? Tal vez como que vemos muy bien que un niño, que una niña sea pues extrovertida, que pueda expresarse con mayor facilidad sus emociones, sus sentimientos, que sea alguien extrovertido y de repente con las personalidades introvertidas, sí, en general como que ya no lo vemos tan bien. Ahí ¿qué pasa? Ahí cómo podemos como papás, por ejemplo, si yo veo que mi hijo, mi hija es un poquito más apartadón, más así con este tipo de personalidad, decir, no, pues está bien o no está bien, o cómo lo voy orientando, porque creo que ahí hay como una duda. Siempre vemos que hacia lo extrovertido es lo bueno, introvertido como que... Yo creo que esta pregunta es súper importante, Sujei, porque yo creo que sabemos que todos somos diferentes y pues los hijos lo son también, o sea, Sí. aunque sean del mismo papá, de la misma mamá, hayan crecido en el mismo medio socioeconómico, cultural, tienen sus características propias y ahí es donde viene como lo importante, ¿no? Poder reconocer esas características y no compararlos también, pero sí ver que, por ejemplo, el expresar las emociones y en familia, que es un nicho seguro, o al menos eso se pretende, entonces que lo pueden hacer. A lo mejor allá afuera no tienen que predicar y decir que se sienten así o asá, porque de repente vemos en el Facebook, ¿no? O ya, bueno, los chicos ya no son tanto de Facebook, pero que Ahí ponen sus andan en otras estados, redes, ¿no? Que sí. ponen sus estados así de estoy triste, me estoy muriendo, pero nadie en su casa sabe.
¿no? Entonces, sí. sí es muy importante como identificar esas diferencias y respetarlas como son, pero sí estar como al pendiente, decir, ¿y cómo te sientes? ¿No? Creo que eso es una de las cosas que puede ayudar a los papás a que sus hijos tengan un conocimiento más profundo de ellos mismos, ¿no? Como, Y que no está ¿cómo te bien o sientes? mal. O cómo te fue en tu examen, o qué pasó, porque a veces vemos que pues el adolescente tiene cambios de humor, ¿no? Entonces hay que estar como al pendiente, y sí un poco con pincitas, pero también con mucho cariño, con mucho amor, con mucho límite también en el sentido de cuando ellos se quieran a lo mejor pasar, ¿no? Alguna regla, alguna cosa así, que es común en la adolescencia, pero sí acercarnos a ellos y realmente preguntar, ¿cómo estás? O sea, un cómo estás del corazón, un cómo estás, porque a veces lo hacemos hasta los adultos, ay, ¿cómo estás? Y ni siquiera nos esperamos a que nos Ándale, conteste. sí es cierto. Pero es un realmente, hijo, hija, ¿cómo estás? Bien, mamá, pero bien Ay, de repente cómo. hasta como que te Sí, llega pero la bien pregunta cómo, así. ¿no? O sea, bien, bien. Yo incluso a mis pacientes a veces también les pregunto, ¿no? Pero bien, bien, bien más o menos, o bien cómo, para que puedan como hablar un poquito más de cómo se están sintiendo. Y bueno, también ahí vas conociéndolos, pero sí mucho respetar estas diferencias que los hacen ser únicos, como cada uno de nosotros. Que no está mal que a lo mejor a esa persona le guste ser, no ser tan social o no estar en actividades donde todo el mundo, no sé, está integrado. Vamos, no hacerle sentir como que está mal que sea así. No, pues yo creo que no, a menos que de verdad nosotros notemos un cambio. Por ejemplo, si en la primaria era el alma de la fiesta, de Ay, repente bueno, entra sí. la Ajá. adolescencia, pues también habrá que ver como qué pasó, por qué cambió, ¿no? Porque estos son como los foquitos que podemos decir, bueno, ¿qué está pasando con él? ¿Qué está pasando con ella? ¿Tuvo alguna situación que no nos ha contado? ¿O Eso terminó sería, con el sí. novio? ¿O por ahí le hicieron algo en la escuela y no lo quiere decir? Entonces, como dar un espacio de confianza para que nos puedan hablar de todo, ¿no? Como papás. Ese espacio de confianza es interesante. Aquí, ¿cómo podríamos saber, Pili, cuando tenemos conciencia de nosotros mismos, cuando tenemos conciencia de sí, qué características podemos mencionar de una persona que tiene conciencia de sí? Sí, yo te decía hace rato, bueno, tienen mejores relaciones interpersonales, Ajá. tienen una capacidad para tomar decisiones y resolver problemas creativamente, porque son creativos, no son esas personas que son capaces de disfrutar como cada momento, cada lugar. Y también algo importante, esta cuestión de la tolerancia a la frustración. También es muy importante porque a veces podemos entender que no todas las cosas van a salir como a nosotros nos gustan. Y si yo sé cómo reacciono cuando, oye, pues se canceló mi viaje que iba a ir a no sé qué, o una excursión de la escuela, y entonces como no me voy a enojar con todo el mundo, no voy a estar de mal humor, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues me espero, ¿no? A ver cuándo es la nueva fecha. Entonces como esta parte también de la tolerancia y la frustración, como el describirse, ¿no? El realmente saber quién soy, o sea, para qué soy bueno, qué me gusta, cuáles son los sentimientos que tengo, cuáles son mis necesidades, o sea, estar muy consciente de lo que necesitamos y en todos sentidos. Y aquí podemos hablar de esas necesidades que nos dice Maslow, ¿no? En su pirámide. Las necesidades fisiológicas. Tengo hambre, porque a veces estoy de mal humor porque no he comido y ni siquiera lo tengo registrado, Ay, ¿no? sí. O sea, gente que luego no desayuna y desayuna hasta las 3 de la tarde. Entonces, Ay. pues con razón está de malas, pero a veces no lo registra. Sí. Entonces, ¿qué necesito fisiológicamente? Las necesidades de estima, las necesidades de reconocimiento, las de autorrealización. Entonces, estar consciente de nuestras necesidades, de nuestros sentimientos, de nuestras cualidades, de nuestros defectos o áreas a mejorar, que yo prefiero verlo así, ¿no? Como un área a mejorar en lugar de un defecto. Ajá, sí. Y estar consciente como todo esto. Esas son como las características, ¿no? Que tienen como muy claro saber describirse, quiénes son, a dónde van también, ¿no? En la vida. Y además, bueno, si a corta edad empezamos a hacernos este tipo de preguntas, a cuestionarnos como estas cosas que nos hacen conocernos, bueno, pues mucho mejor. Que esto es como mucho la chamba de los papás. Es como nuestra chamba, ¿no, Pili? Como ir Claro, o sea, los inculcando papás eso con nuestros hijos. son el reflejo, son un espejo de sus hijos. Entonces, un primer paso yo creo que sería que como papás nos cuestionemos esto. ¿Me conozco? O sea, ¿realmente me conozco? ¿Estoy en esta relación convencido? Ajá. O sea, ¿realmente qué es como lo que... o sea, lo que yo decido, Ajá. estoy contento, qué me gustaría hacer más en la vida,
todo eso, ¿no? Y tal vez como no nada más enfocarnos en los roles de papá, mamá, que es importante, no sé qué tan válido sea esto, Pili, escuchaba hace algunas semanas, veía por ahí una entrevista donde decía, bueno, mientras los papás sean o busquen esta felicidad personal, o como que busquen también llegar a sus metas, hacer lo que les gusta, bueno, eso lo vamos a reflejar también en nuestros hijos. Ahí, ¿cómo? Porque creo que nos podemos ir al lado donde me concentre yo no sé, en lo que me gusta o en la parte laboral que me gusta y a lo mejor dejamos acá los hijos o cómo podemos Bueno, hallar yo ese creo que intermedio, aquí sí tendríamos como que combinar esta parte. Ajá. Lo que sí es el reflejo y el espejo. Entonces, si tú vas a decirle a tu hijo o lo vas a alentar a que se conozca, lo tienes que hacer tú primero. Entonces, si a tu edad no sientes que no te conoces lo suficiente, pues a lo mejor vas a un proceso terapéutico, Sí. a lo mejor vas a un espacio, a un taller, pero empiezas como a cuestionarte o reflexionas tú solo, ¿no? Haces mindfulness o alguna cosa donde también te permita acercarte a cuáles son esos sentimientos que tienes ahora como mamá de 2 hijos adolescentes o como profesionista. Te sigues sintiendo productivo, sientes que estás dando lo que puedes dar. O sea, de alguna manera es el primer paso como Ajá. trabajar tú, porque no puedes como también decirle a él, oye, disfrutas, y ellos ven que tú no estás disfrutando. O no le puedes decir, oye, sé responsable con tus tareas cuando ven que tú dices, yo no voy a ir a trabajar o voy a llegar Ajá. una horita tarde, ¿no? Entonces creo que uno de los primeros pasos es ser una guía y un ejemplo a seguir, ¿no? Para que tus hijos tengan como ahí ese Sí, sí, refugio, sí, esa sí. contención importante. Ahorita, y que antes de que vayamos avanzando, Billy, acabas de mencionar un término, el mindfulness. A lo mejor algunos lo entendemos, a algunas personas no, pero a ver, ¿podrías ahondarnos un poquito Sí, en esto de cómo el mindfulness también puede apoyar en este conocimiento de sí, nosotros esta es una mismos? como de tantas técnicas, pero el meditar, por ejemplo, estas cosas que te permiten estar contigo. En eh, el momento sí, presente. que tú mismo puedas incluso identificar cómo está tu respiración en ese momento, que puedas decir cómo me siento hoy, ¿no? Que estoy aquí, en este lugar, con estas personas, porque a veces ni siquiera te cuestionas otras cosas que son importantes, pero esto menos, así como decir estoy estresado, algo me tiene preocupado. Entonces, estas cosas te permiten acercarte a tu interior. ¿No? De Ajá. alguna manera tener una reflexión introspectiva que en su momento pues también se va a reflejar hacia afuera. Como salir de todos estos roles, ahorita no soy mamá, ahorita no soy la locutora, ahorita no, ahorita soy la persona, o sea, centrarme en mí, no en Y los que no puedes roles. dejar de ser todas esas Ah, cosas, o sea, exacto, sí, sigue sí, sí, siendo la Sujei que hace todo esto, así pero de es. alguna manera es como tomarte unos minutos al día y reflexionar sobre cómo estoy yo, Ay, sí. ¿sí? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me hace sentir ser mamá? ¿Cómo me siento como esposa? ¿Cómo Ujú. me siento en mi trabajo? ¿Me siento valorada? ¿Me siento productivo? O sea, realmente cuestionárnoslo nosotros y entonces acompañar después a nuestros hijos a que se lo cuestionen, ¿no? Que también digo, de la mano, este es como tú dices, es una de las técnicas, el mindfulness, igual también ahí si lo buscan o algo para que conozcan más de esta técnica que de verdad está súper interesante, el estar en el momento presente. Escuchaba también de este tema, de que cuando te sientas así súper estresado, que ya no puedas más, a ver, respires y regreses a este momento. Ahorita no te vayas a todas las miles de preocupaciones que tienes futuras o todo lo que te da algún pesar del pasado, sino, a ver, estás aquí, en este momento, en este lugar, haciendo conciencia de ello. Pero cuando dices, bueno, yo necesito un apoyo, puedo acudir a terapia, por ejemplo. Claro, claro, y yo creo que hay muchas opciones. Yo creo que ahora también con la pandemia se abrió mucho la posibilidad de cosas en línea, ¿no? Que te a lo mejor hacen no gastar tanto en gasolina o en el transporte y que hay a lo mejor cuotas especiales, ¿no? Sí. Para quien realmente quiera trabajar en su propio conocimiento, porque sí, yo creo que la terapia es algo que te acerca mucho como a esta cuestión, a esta conciencia e Ajá. incluso algunas cuestiones inconscientes, ¿no? Que no tenemos tan claras o que no es tan fácil Ajá, ver. como que no habían Ujú. salido a la luz, Sí, sí. como de lo que piensas, de lo Ajá, que quieres. sí. No sé, Pili, está padrísimo que, por ejemplo, siendo papás de
de a lo mejor niños en edad preescolar, pudieras hacer este espacio, este paréntesis, que digo que a lo mejor entre todo lo que conlleva ser papá, ser mamá de pequeños, pues en esta edad, o de un adolescente, de un joven, a veces, no sé, no tenemos el tiempo, no tenemos el recurso, pero qué importante es sí darnos esa oportunidad de volver a centrar la atención aquí en nosotros. Y puede ser un momentito, ¿no? Y puede ser Ajá. solo un ratito. Y siempre, pues, tenemos las mismas 24 horas que tiene una persona exitosa, que tiene una persona feliz, que tiene alguien que descubrió algo. Entonces, tenemos las mismas 24 horas. ¿Cómo las distribuimos también, no? Y Ajá. creo que sí es importante dar esos espacios para poder acercarte a ti, ¿no? Pensarlo. O sea, si no vas a terapia, por lo menos sentarte y pensar, incluso en esas preocupaciones, como dices, ay, tengo muchas preocupaciones. Ok, vamos a ponerle como unos puntitos a estas preocupaciones y me voy a tratar de responder qué puedo hacer. Y como dicen por ahí, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y Y si si no la no, tiene, también ¿para qué te preocupas? La exacto. cosa es como tener muy consciente, y esta es parte de la conciencia de sí, Sí, qué me preocupa, o qué me hace feliz, o qué me falta por hacer en la vida. Y a lo mejor ahí podemos hacer nuestra lista del bucket list tal cual, ¿no? sí. Como esa lista de las cosas que me gustaría hacer antes de morir. Ajá. Y entonces tener claro que pues para allá voy o no, o cambiar el rumbo, porque a veces también en la adolescencia, pues la idea es que tengamos un proyecto de vida. Ujú. Y en ese proyecto de vida, pues digamos que es un bosquejo de lo que va a ser en el futuro, en la adultez, pero muchas veces la vida nos lleva a otros caminos que pueden ser mejores o Ujú. simplemente diferentes. Entonces también sentarnos y decir, voy bien en este camino de la vida o tengo que hacer alguna modificación, tengo que girar a la derecha o tengo que irme de reversa un poquito, ok, ¿qué puedo hacer, O no? quiero hacer una pausa Sí, también. también quiero hacer una pausa, respirar, bajarme, caminar, ¿no? Ajá. Algo Ay, así. Sí, ya sí, sé qué sí. interesante. Y es que, bueno, ¿cómo podemos seguir desarrollando estas habilidades, Pili, en nuestros hijos, en nuestros jóvenes? Todo parte de nosotros, definitivamente como papás. Sí, ese es el primer punto. El Ajá. segundo es como, aún desde pequeños, permitirles tomar decisiones por ellos mismos. Ay, Se muy me ocurre bien. ahorita que decías de los niños de preescolar. A veces se quieren poner su playera fosforescente con el short, no sé de qué color, y los guaraches con calcetines. Déjalo, no pasa nada. No pasa O sea, nada. yo creo que puedes irle también como fomentando que tome estas decisiones de acuerdo a su edad, porque sabemos que hay muchas que no puede hacer, Ok, pero que los podrían puedes irle poner en diciendo, riesgo, etcétera, ajá, para entonces eso como estamos decir, ahí a ver, nosotros. ahora tú vas a decidir tal cosa, ¿no? Ajá. Es como irles dando esa oportunidad, porque al mismo tiempo estamos reconociendo que son capaces para un montón de Sí. cosas. Reconocerlos desde para lo que ellos son buenos. A ver, a ti te sale muy bien esto, apóyame en esto, ¿no? Ajá. O a ver, tú sabes más como de este tema, dinos un poquito más de eso, ¿no? De lo que aprendiste hoy en la escuela, de lo que hiciste en tu servicio Ajá. social. Entonces, como ayudarle a esa parte, a que hable de los sentimientos, ya lo decíamos hace rato, Ujú. abrir ese espacio y tener como un espacio semanal o en casa, como poder decir, vamos a ver cómo están. A lo mejor no hacerlo, Ajá. nos vamos a sentar y vamos a hablar de los sentimientos. No, No, pero sí como decir, oigan, a la ¿y hora a de ti los qué te hace sentir sentimientos. esta película, no? Si estamos viendo Sí. en familia una película. Ay, ¿Y cómo sí. se sienten con esto que pasó de la pandemia? Por ejemplo, ahora que Las después de respuestas la nos podrían pandemia, cuando sorprender. regresé a presencial, a dar clases Sí. presenciales, me tomaba un tiempo la primera clase, una, para conocer a mis nuevos alumnos y segundo, en esas preguntas que les hacía, si les decía, ¿y qué aprendiste en la pandemia? Ujú. Entonces, no, bueno, los chicos querían hablar porque había muchas veces que no, nadie les preguntó ni en su familia. ¿Qué Ujú. sintieron cuando se murió tu abuelita? ¿Qué pasó al darte cuenta que no podías ver a tus amigos, que no podías salir? ¿Cómo lo viviste? Y bueno, una serie de preguntas que les hago al inicio y me tomo la primera clase para conocerlos. Y descubro cosas muy bonitas de ellos, ¿no? Imagínate, si esto lo replicamos a nivel familiar, Sí, en ujú, cortito, ahí en pequeño. Digo, sí, digo, tú lo haces en la parte profesional, pero también ahí en el núcleo familiar, estos momentos, el momento exacto. es importante. Sí, hablar de eso, ¿no? Ujú. Y bueno, yo creo que propiciar el asunto de las comidas juntos. Sí, Ajá. yo sé que a veces no se puede, papá trabaja una hora, mamá otra, ¿no? Pero como buscar un día donde sí vamos a comer juntos, donde coincidamos. Porque se va la vida, ¿no? Y se van estos momentos y a veces pasan cosas también catastróficas, ¿no? Lo hemos
Ay, no, hablar. Pili. Por eso hay que fomentar esa comunicación, hay que seguir hablando y Sí. hablando y de repente, bueno, pues indagar un poquito más, porque cuando llegamos a la adolescencia, pues ahí es donde ya de repente la comunicación también se pierde un poco. Cuando a lo mejor de niños eran un poquito más abiertos, como que te comentaban, te compartían un poco más, llegando a la adolescencia es donde ya buscan más como su espacio y todo. Ahí la comunicación cambia. ¿Cómo podemos ahí integrarnos también ahí con nuestros chavos que a lo mejor ya, si antes llegaban y eran todos efusivos, te abrazaban, te besaban, pues ya de repente en la adolescencia como que va cambiando esa forma de comunicar? Sí, yo creo que aquí es importante que ellos sepan que ahí seguimos, ¿no? O sea, como decirle, aquí estoy si quieres hablar. No forzarlo, no nada de eso, porque es cierto, ellos, decía hace rato, buscan esa tendencia grupal en donde quieren como Sí. compartir, hacer las cosas, quieren pasar todo el tiempo con los amigos, ¿no? Pero ellos están también en un proceso de una búsqueda de identidad. Entonces, por otro lado, seguir nosotros reforzando estas cualidades, estas habilidades que ellos tienen y dejarles ese espacio, tener mucha paciencia y recordar que nosotros también fuimos adolescentes, porque se nos olvida. Y bueno, para algunos ya ha pasado muchos años desde que fuimos adolescentes, pero también es un momento donde el chico está preguntándose quién es en la vida, para dónde va, y es esa crisis existencial que es normal. Entonces, sí darles como su espacio, respetar, ¿no? Mucho, pero no soltarlos, ¿no? No soltarlos porque precisamente por todos estos cambios que ellos viven en esa etapa, pues son vulnerables a un montón de cosas, entre ellas las conductas de riesgo, ¿no? Así es. Y es que entran otras cuestiones. Aquí, digo, cuando son más pequeños, pues igual ahí un poquito los tomamos de la mano, nos los Ujú. llevamos por un helado, pero ya más grandes, pues sí, como que cambia toda esta dinámica. Sí, porque ya están como ensayando ser adultos. Sí. Entonces está como esa parte donde por momentos quiero seguir siendo el niño, donde Ujú. tu mamá me resuelves todo, tu papá lo haces, Sí. pero por otro lado, no, ya soy adulto, déjame llegar más tarde, préstame el coche, ¿no? Ujú. Dame más dinero, a esa hora va empezando el antro, mamá, ¿cómo se te ocurre, no? Ay, Dios. Entonces hay que mediar mucho toda esa parte, Sí. porque ellos siguen ensayando durante toda una década, pues ser adultos. Y ahí, por ejemplo, dependiendo de la edad, y regresando a nuestro tema, Pili, que es la conciencia de sí, dependiendo de su edad, dependiendo del entorno que estén ellos viviendo, ahí es como lanzándoles este pequeño o gran abanico de posibilidades de seguirse conociendo, tal vez integrarlos a ciertas actividades, por ejemplo, de pequeños, para saber, no sé, te gusta el baile, te gusta el Exacto. Ujú. fútbol, te gusta, Ya ahí ellos toman la ajá, decisión. Entonces, exactamente, bueno, ¿quieres ir hoy a piano o te sí, gusta más el jazz? Ok, porque a exacto, veces los papás como que quieren, si no, les ya te metiste a imponemos, taekwondo hoy, tienes que terminar y ser cinta ajá, negra, y ¿no? no, Es decir, no, ok, ok, bueno, vamos a ver. Y luego ellos mismos van y esa libertad les sí, permite, ellos dicen, ¿sabes qué? No, mamá, siempre sí me gustó más piano, ¿no? Entonces, ¿me puedo regresar? Ok, ¿no? ok, sí, Pero sí, esa es sí. como una oportunidad para darles... Fíjate, eh, como así como saber qué es lo que les gusta. Yo te ujú, comparto, a mi hija la llevé muchos años a gimnasia y yo la veía como, ¿por qué? Para que tuviera una actividad en general. Y yo la veía que sí, medianamente le gustaba, pero cuando ella entró a ballet, bueno, yo ni siquiera le tenía que recordar que ya era la hora, ya estaba lista, zapatillas, puntas, todo. Hay bueno, un montón de terminología también que yo empecé a conocer, pero fue como ir descubriendo, ¿no? Igual también con todos los pequeñitos ir viendo y que ellos vayan eligiendo, que se vayan conociendo, volviendo ujú. al centro de nuestro Es tema. conocerlos, Ajá, reconocerlos y amarlos ajá, así, como son. sin imponerles, ¿no? Lo que no Ajá, es que así tiene que sí. ser. Podemos hacer sugerencias, ¿no? Ajá, Pero hasta ahí. ¿Sí? ok. Oye, yo te sugiero que, mira, que estudies tal carrera porque creo que tienes habilidades para eso, pero a ver, tú ve. Ajá, sí, Pero te propongo que vayas, investigues, que ves si sí. la currícula te suena como atractiva. Ve, hazlo, ¿no? Pero que sepan que ahí están los papás apoyando, Que ¿no? somos como una guía que Ujú. para ellos, ¿no, Pili? Sí, o sea, los vamos a acompañar, ¿no? En este Ujú. proceso de convertirse en adultos. Y es que, bueno, pues sí tenemos ahí como esa chamba bien importante donde yo ahorita lo que llevamos de este podcast es nosotros reconocer.
quiénes somos, qué nos gusta, qué nos hace felices, qué nos hace, nosotros como papás, qué nos enoja, que en general, entre más conocimiento tengamos de nosotros, bueno, podemos tener como esta, no sé, como esta contención también para ellos, para nosotros, tener este autogobierno de ver, mencionábamos en una de las otras jornadas, qué tipo de papás somos, por ejemplo, para poder guiar de manera más efectiva a nuestros hijos. Así es. Y buscar ayuda, ¿no? Desde bibliografía o terapia o escuchar estas charlas, ¿no? Como estas jornadas que se Sí. han hecho con mucho cariño para los papás. Yo creo que eso nos da por lo menos una luz, como por dónde debemos seguir. Si yo quiero, lo mencionábamos, seguir teniendo este conocimiento de mí misma, pero a lo mejor, no sé, no tengo el tiempo para ir a terapia, no tengo a lo mejor el recurso. Ahí, por ejemplo, ¿cómo le podemos hacer, Pili? Yo sé que, bueno, por ejemplo, tú das tu consulta particular, si alguien se quisiera integrar a la consulta, bueno, pues está padrísimo, pero alguien que no pueda. Digo, por ejemplo, escuchar este podcast, ¿no? Ajá. O todos los que va a haber en las jornadas, lo puedes hacer mientras lavas los trastos o mientras Sí, estás haciendo otra cosa. O 100%. lo que decía, tomarte unos minutos y preguntarte simple y sencillamente eso de cómo estoy. Así, simplemente esa pregunta. Ajá. A veces a los chicos les hago un ejercicio que es muy sencillo, le llamo yo los 5 sentidos, y les pido que me mencionen de 3 a 5 cosas que les gusta ver, Ajá. oler, saborear, oír, ¿y cuál me falta? Sentir. Y Ajá. entonces se ponen a pensar y dices, ¿qué me gusta ver? Pues los atardeceres, el arco iris, el mar, ¿no? ¿Qué me gusta oler? El café recién hecho, Ay, sí. la arena mojada cuando llueve, ¿no? Eh, en fin, El un color, sí ejercicio es. muy sencillo, Ajá. pero que a veces ni siquiera lo tenemos claro. Y hay gente que es que no sé, nunca me he preguntado qué me gusta ver, ¿no? O qué me gusta escuchar, el jazz o un caracol ahí pegado Ajá, sí. a la oreja, ¿no? O qué me gusta escuchar. Pero, pues yo creo que sí deberían como hacer el esfuerzo de acudir a talleres, de a lo mejor leer un poquito más de esto, ¿no? O hacer una lista simplemente de cuáles son mis cualidades, cuáles son mis áreas a mejorar Ujú. también, o Pero sí darse el tiempo, dar ese momento que digo, no nos quita gran parte del día. no, Digo, no, no. a lo mejor te levantas más temprano que, por ejemplo, retomando lo del mindfulness y la meditación, es lo que se recomienda, 5 minutitos al día por la mañana, que antes era como un tema un poquito más holístico, un tema más como, digo, que sigue siendo a lo mejor como un tanto espiritual, pero es como esa comunicación contigo, que tengas Ujú. esos 5 minutitos, a lo mejor si te gusta la música, pones un poquito de música de fondo, si a lo mejor es en silencio absoluto, a lo mejor como hacer esta introspección, Sí, ¿no? porque yo creo que Para tener más herramientas. sí, yo creo que eres la persona que más se debe conocer, Ujú. ¿no? La persona que a través de eso, pues más se debe amar y respetar. Y ahí viene esta relación con la autoestima, lo que decía, ¿no? Entonces, una persona que se conoce, pues tiene una autoestima adecuada, ¿no? Y Y cuando te entonces, conoces, Pili, y no hay una buena, que tú digas, esto y esto y esto, no me gusta. Que, o sea, ahí cómo lo podemos manejar, así como que ya estás haciendo esta introspección, que ya estás como trabajando contigo, y dices, esto, no, como que esto, no, 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 yo, no. por ejemplo, lo pensaba en una relación, ¿no? De Ajá. adolescentes, que una chica pueda decir, a mí no me gusta cómo me trata esta Ujú. persona, porque siento que me está faltando al respeto. Ok. Entonces, pues esa es como ya, pum, ya sé que no me gusta que me insulte o que me Ujú. diga gorda, Sí, ¿no? sí, O sí. que me, no sé, Son palabras, sí, muy pero, fuertes, ajá, que sí, sí. digo, entonces es como reconocer y decir, a mí esto no me está gustando. O Ajá. no me gusta que siempre llega tarde y entonces me hace llegar tarde a la película. Digo, son cosas sencillas que estoy Ay, poniendo de ejemplo como sí, sí, una relación, sí. ¿no? Pero que puedes aplicarlo en un montón de cosas. Como decir, a mí no me gusta cómo me trata mi jefe, no me valora, todo el tiempo me explota, me dice que voy a salir puntual y salgo hasta las 8 de la noche. Y entonces ahí viene también la cuestión de Ujú. poner límites, pero implica conocerme, tener una autoestima adecuada, tener ser asertivo también, Ajá. poder establecer límites, porque todo va de la mano, ¿no? Que también más adelante vamos a ver
un tema en alguna de las jornadas que Sí. tiene que ver con la cuestión de los límites. De los límites. Ujú. Y aquí yo, sobre todo, con mi pregunta anterior, Pili, era respecto a cuando no tienes una buena autoestima, cuando en esta reflexión, en este estar en comunicación contigo, encuentras cosas ahí que no te gustan. Por ejemplo, una mamá, un papá o los propios hijos, que ahí es cuando los papás nos enfrentamos como también a muchas cuestiones de autoestima en nuestros jóvenes o nuestros niños, que como que vemos que su autoestima no es la mejor. Ahí cómo podemos direccionar a algo positivo para ellos. En el caso de nosotros, o sea, hay muchos institutos, ¿no? Como Ajá. papás, asociaciones donde se ofrecen talleres, donde puedes trabajar lo tuyo. En el Ok. caso de los hijos, ya mencionaba, y tratando como de resumir, o sea, está esa parte de abrir el espacio de sus emociones, permitirle que tengan responsabilidades y tomen decisiones, Sí. también reconocerles sus habilidades, o sea, eso es algo que no debe faltar, ¿no? Que ya lo he mencionado como Sí. varias veces hoy, pero que sí es importante como ser ese espejo donde él se refleja, porque a veces tienen dudas. Y a mí me dijeron en la escuela que soy un bueno para nada, o mi maestro me dijo tal cosa, o como papás lo podemos hacer, ¿no? Entonces decir, no, realmente yo creo que eres bueno para redactar, me encanta cómo lees, eres buenísimo para armar y desarmar aparatos, la verdad es que cantas súper bien, o sea, como todas estas cuestiones que podemos ver en cada uno de ellos, que son diferentes, ¿no? Ajá, porque sí, y como hacerles ver también todo lo bueno que son, o que tienen, o que hacen, para que no, porque hay una etapa a lo mejor en la que sí, como que se concentra mucho en lo negativo, sobre todo en esa transición de niños, adolescentes, como que hay algo que hay momentos, ¿no? Donde Sí, todo sí, lo sí. ve negro, todo está negro, pero pues es parte también de la vida, es parte de crecer. Así es. Sí. Excelente, Pili. Bueno, pues ya estamos casi llegando a la parte final de nuestro podcast, de esta jornada de fortalecimiento socioemocional, que de verdad me emociona mucho a mí, de que los papás podamos tener estas herramientas que podemos tener para nosotros, pero también para nuestros hijos, o sea, que va ahí en combo y que podemos hablar, podemos ponerlo sobre la mesa Ajá. para desmenuzarlo, no sé, ya en nuestros hijos, pues rebotar esta información que es importante. Así es que, Pili, pues cerrando, ¿qué nos podrías recomendar? Ya lo hemos hablado durante, bueno, todo este espacio, pero así tips que podamos aplicar hoy en la cena con nuestros hijos, mañana en el desayuno, tal vez desde, no se te olvide darle que te vaya muy bien, que todo te salga padrísimo, suerte en tu examen, ese tipo de cositas que nos pudieras dar a nosotros como papás para que pues tengamos un mejor conocimiento de nuestros hijos y una mejor relación con ellos. Pues yo creo que desde hoy preguntar cómo te fue hoy, ¿no? Ajá. ¿Qué hiciste? Al Y a lo cómo mejor estás, si que les cuesta, decías. sí, el cómo estás, así con un cómo estás Tú lo preguntaste consciente, muy profundamente, Pili. consciente, ¿no? ¿Cómo estás? Realmente cómo estás, ¿no? Pero hoy, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Y si vemos como que no se animan a hablar, a lo mejor también Ajá. decirle, bueno, yo hoy estuve grabando una entrevista y vimos Sí. temas así, ya está, o no sé, platicar desde ti y Ok. contarles algo, incluso a veces contarles algo que te pasó en la adolescencia o en la infancia, ¿no? Porque ellos pueden a veces sentir que solo a ellos les pasa algo. Entonces también O a decirle, ti yo como me una figura sentía, ajena, ya te ves como la sí, mamá, sí. señora que Pues pues sabe Dios, compartir, sí, compartir que de también ti pasaste por eso. y escucharlos. Eso, híjole, creo que es una de las herramientas más importantes. Sin celular, Escucharlos. al Ajá. momento de escuchar. Escucharlos y verlos a los ojos, Ajá. escucharlos. ¿No? ¿Cómo estás? Si estoy preguntando cómo estás, cómo te fue hoy, escucharlos realmente, ¿no? Ujú. Verlos, o sea, estar ahí, validarlos también. Sin con eso. distracciones, sin Sí, nada. sí. Ay, Pili, qué interesante. La verdad es que todos aprendemos. Bueno, pues aquí está. Todavía tenemos, bueno, la parte del Zoom, que en unos momentos más les va a aparecer ya el enlace, ya está por acá, para que podamos seguir platicando de esto. Y como tú decías, a lo mejor que si alguien nos comparte alguna experiencia o de cómo libró alguna situación, eso también es bien enriquecedor. En general, Sí, que sí, nos sí. puedan dar sus Aprendemos aportaciones. mucho de todos los porque papás aprendemos aquí, todos sí. de todos, definitivamente. Muchas gracias, Pili. Gracias Un a ti, honor, Sofía. un placer que hayas Muchísimas estado en gracias. este
este espacio. Un gusto. El gusto para todos nosotros porque todos aprendimos bastante. Así es que, señoras y señores, muchas gracias. Nos quedamos en el Zoom y bueno, pues agradezco muchísimo a la maestra Pilar que estuvo con nosotros. Nos vemos en la próxima jornada. Recuerden que cada jueves en punto de las 7 de la noche tenemos una cita para seguir platicando de todo esto que nos interesa a los papás, a las mamás. Seamos papás y mamás del siglo XXI. Un enorme abrazo para todos y aquí nos quedamos en Zoom un ratito más. Un abrazo. Bye, bye. Guanajuato contigo. Estamos construyendo el mejor sistema educativo de México. Secretaría de Educación de Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.